Hace poco una vecina se apoderó de mi moto acuática sin avisarme, sin permiso. Solo usó su excusa de la política de la asociación de propietarios porque aparentemente el robo ahora forma parte de los estatutos y lo que vino después, digamos que las cosas se complicaron más rápido de lo que ella pudo. Decir propiedad comunitaria. Déjame empezar desde el principio antes de sumergirnos. Déjame saber de dónde me escuchas hoy. Las mañanas de los sábados son sagradas allí para el café de la paz y tal vez unas horas en el agua si el sol se siente generoso. Ese era el plan, sin drama, sin correos electrónicos, solo yo, una bahía plana y mi moto acuática. Salía mi Porsche con chanclas y mi sudadera con capucha de la guardia costera. Parte comodidad, parte advertencia. Taza de café en una mano, llaves en la otra, y con una profunda bocanada de aire salado comencé hacia el muelle como siempre lo hacía, excepto que esta vez algo estaba mal. Miré hacia adelante, entrecerrando los ojos por la luz de la mañana, esperando esa silueta familiar, pero no estaba allí. Parpadeé, seguí sin nada. Mi muelle estaba vacío, sin moto acuática, sin cuerdas, sin sombra, solo un espacio vacío donde había estado estacionada la noche anterior. Se fue, no sé. Movió, no se lo prestó un amigo. Se fue, me congelé. Hice una lista de verificación mental. ¿Lo presté? ¿Vino a alguien? ¿Lo até correctamente? Sí, sí. Absolutamente sí. Bajé al muelle, medio en negación, medio en pánico creciente. Mis ojos escanearon cada abrazadera, cada centímetro de madera, y allí pegado al pilote como un proyecto de arte de jardín de infantes había un pedazo de papel ondeando en la brisa, pegado con cinta adhesiva. No. Pegado con cinta adhesiva en toda su gloria, empapada y engreída. Era papel de impresora blanco estándar. La tinta se desvanecía ligeramente y justo en el centro, en negrita, en una fuente predeterminada que nadie respeta. Notificación de uso comunitario. Esta moto acuática ha sido reutilizada temporalmente para acceso recreativo bajo la supervisión de la JOA. La propiedad se devolverá rápidamente después de que se complete el uso compartido. Karen, presidenta de la JOA. Sin número de teléfono, sin hora estimada de devolución, solo esa pequeña firma en la parte inferior, como si la convirtiera en una almirante de la marina. Karen siempre es una Karen. Ahora su nombre no es realmente Karen, pero créeme, su energía era tan Karen. Podría haber alimentado un callejón sin salida con puro derecho. Vivía Five Doors Down, en una fortaleza beige de 2 pisos con una estatua de águila de plástico en el frente y al menos 6 cámaras apuntando en todas direcciones. Una vez lo intentó para denunciar a alguien por comederos ilegales para colibríes. Dijo que atraían actividad sospechosa. Ojalá estuviera bromeando, así que recapitulemos. Salgo a la calle sin embarcadero. Encuentro una nota, una carta literal de rehenes sancionada por la Asociación de Propietarios, que afirma que se la había llevado y su plan, aparentemente, es devolverla rápidamente. ¿Qué significa eso? Rápidamente para la semana que viene, la próxima temporada, después de haberla usado para filmar un video musical de TikTok de la Asociación de Propietarios. Me di la vuelta y me dirigí a casa, todavía tranquilo, pero ahora con una misión. Inicié sesión en el portal de la Asociación de Propietarios y encontré el último boletín, los últimos 5, en realidad no hay actualizaciones, ni votaciones, ni nuevos estatutos, nada sobre el uso del muelle. Embarcaciones comunitarias o la repentina necesidad de nacionalizar las motos de agua de propiedad privada, solo la basura habitual, consejos sobre flores de primavera, un volante borroso para un niño. Concurso de cocina y un dolor, una foto dolorosamente incómoda de Karen en la última reunión de la Asociación de Propietarios, sonriendo como si acabara de reescribir la Constitución. Llamé al número de la Asociación de Propietarios. Mensaje de voz, su voz, se comunicó con la oficina de la Asociación de Propietarios. Deje un mensaje y nos comunicaremos con usted cuando sea conveniente. No pronto, no dentro de las 24 horas, solo conveniente. Karen habla por nunca ahora. Normalmente me mantendría tranquilo, esperaría, tocaría educadamente, lo manejaría como un vecino, pero esto fue un robo. No soy un tipo con un juguete acuático,
Soy un guardacostas y ella acaba de infringir la ley marítima, así que marché hasta su casa. Caminé por su sendero prístino bordeado de esas luces solares falsas que no han funcionado desde que Obama estaba en el cargo y llamé a la puerta sin respuesta, volví a tocar nada, pero las luces estaban encendidas. El coche en la entrada, las cortinas se movieron, ella estaba en casa mirándome, probablemente bebiéndote con esa sonrisa de suficiencia, pensando que se calmaría. Entonces lo oí, un motor distante, no una cortadora de césped, no un camión, un sonido grave que sabía de memoria. Me giré, escuché, venía del agua. Atravesé el patio por el camino lateral hasta el sendero del puerto deportivo detrás de las casas y allí estaba mi moto acuática flotando en el muelle de Karen como si hubiera sido adoptada, no estacionada, exhibida. ¿Y quién estaba en ella? Un adolescente sin camisa, sin vida, chanclas del festival colgando de los lados, girando el manubrio como si estuviera audicionando para Rápido y Furioso. Probablemente H.O. Drift, su hijo o sobrino o el tipo de niño que siempre se queda a pasar el verano y llama a los adultos hermano. La moto acuática estaba atada con un cordón de zapato en una toalla de playa. En serio, un cordón de zapato. No grité, no asalté el muelle, no hice una escena, saqué mi teléfono, filmé todo, luego caminé de regreso a casa. Con calma fría calculé porque no solo iba a recuperar mi propiedad, iba a desmantelar su pequeño imperio de fantasía de asociación de propietarios, una violación documentada a la vez, y la mejor parte es que no tenía idea de con quién estaba tratando. Para ella yo solo era ese tipo con el embarcadero, pero tenía dos cosas que ella no tenía: la ley y la paciencia. Le di un día a Karen, no porque estuviera siendo generoso, porque quería ver si era incluso un poco consciente de sí misma. Spoiler, no lo era. Mi embarcadero todavía flotaba en su muelle como una especie de trofeo de participación en la asociación de propietarios, todavía asegurado con una toalla, todavía en uso por adolescentes que probablemente pensaron que un acelerador era solo un fidget spinner con torque, así que volví, misma sudadera con capucha, mismo tono tranquilo, misma puerta principal que llamé portapapeles en mano solo para que coincida con el ambiente. Abrió la puerta a medias, como si esperara un paquete, no una confrontación. No dijo hola, no preguntó cómo estaba, solo cruzó los brazos y me dio esa mirada: ya sabes a cuál partes iguales estás perdiendo mi tiempo y estoy a punto de hacerte luz de gas. Con confianza le tendí una foto impresa: su sobrino en mi moto acuática en su muelle sin casco en medio de la mañana de la bahía. Dije, esa es mi moto acuática, este es tu hijo. Ella la miró durante 2 segundos, se encogió de hombros y me golpeó con: no pensé que recibiste mi aviso. ¿Aviso? ¿Te refieres a la nota de rescate pegada con cinta adhesiva a mi muelle? Mantuve la calma: sí lo entiendo, por eso estoy aquí, la quiero de vuelta. Ella no se inmutó, no parpadeó, solo dijo que no está disponible en este momento, y fue entonces cuando se lanzó a su charla TED de Karen como presidenta de la Asociación de Propietarios. Tengo jurisdicción sobre los recursos comunales de Waterfront, que incluyen todos los equipos clasificados como recreación privada no esencial, bajo los cuales se encuentra su moto acuática. De acuerdo con nuestras pautas ejecutivas, actualmente está en rotación de uso compartido para nuestro nuevo horario de la comunidad PIC. Me quedé mirándola, había tantas señales de alerta en esa oración que sentí que me estaban introduciendo en una secta. Pregunté cuándo sucedió esta votación. Inclinó la cabeza: fue una votación de emergencia de sesión ejecutiva. Debes haberte perdido la actualización, la publicamos en el tablero de la comunidad junto a las canchas de tenis. ¿Te refieres al tablero de corcho blanqueador solar detrás de la máquina de refrescos? En el que alguien todavía tiene un volante de Brad para lecciones de guitarra de 2016. Sonrió como si acabara de clavar un argumento de cierre, como si esperara que yo dijera mi error y me fuera. No lo hice. Dije, te das cuenta de que nada de eso es legal, ¿verdad? Revisé los estatutos, no tienes autoridad sobre las motos acuáticas. Karen agitó la mano. Oh, los estatutos son flexibles, nos adaptamos a las necesidades de la comunidad.
Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba simplemente borracha de poder. Se bebió toda la botella de un trago y la perseguía con una dosis de delirio, así que dije, si no regresa a mi muelle mañana por la mañana, escalaré esto a la autoridad del puerto deportivo y a la guardia costera. Se puso rígida, levantó una ceja y fue entonces cuando ella golpéame con su última línea de defensa, ya sabes, amenazar a un funcionario de la Junta podría considerarse acoso, eso fue todo. El movimiento completo de Karen, robar algo, inventar reglas y luego hacerse la víctima cuando la llamaron, me quedé mirando su portapapeles todavía en blanco, sin formularios, solo para aparentar, igual que su autoridad. Me alejé porque cuando alguien se compromete a estar equivocado, ninguna cantidad de verdad cambia su opinión, pero las consecuencias son diferentes. Esa noche fui más profundo. No solo revisé los estatutos de la Asociación de Propietarios, los leí como un abogado con espresso, nada. Nada decía que ella pudiera, propiedad privada de Commander, ni siquiera un susurro de equipo de uso compartido, la frase recreación privada no esencial no existía en ningún lado, ella lo había inventado todo. Resalté todo lo relevante, lo imprimí y lo grapé en un pequeño paquete etiquetado como la fantasía de Karen, la ley versus la realidad. Luego revisé las pautas de la Marina, resulta que en realidad tienen reglas reales y lo que hizo Karen violó 3 de ellas. Acceso no autorizado a una embarcación registrada de propiedad privada, no notificar a la oficina de la Marina antes de la remoción, uso sin licencia de una moto acuática por parte de un menor. Ya no eran solo tonterías de la Asociación de Propietarios, era un problema legal y ella estaba muy metida en él. A la mañana siguiente volví a su muelle lista para reclamar lo que era mío, pero la moto acuática había desaparecido, no estaba en mi muelle ni en el de ella, no flotaba en ningún lugar de la cala, simplemente desapareció. Llamé a la oficina de seguridad de la Marina, pedí imágenes de la cámara y adivina que encontraron 6:17 de la mañana Karen y un tipo al azar de unos 40 años, chanclas sin vergüenza, enganchando mi moto acuática a un remolque oxidado, sin matrícula, sin banderas de seguridad, sin papeleo. Se fueron en 10 minutos como ladrones en la niebla. No solo se quedó con mi moto acuática, la movió, trató de hacerla desaparecer y eso fue un nivel completamente nuevo de estupidez. Ahora era un robo documentado en cámara con su nombre adjunto a la primera letra y su rostro en la grabación. La llamé directamente al buzón de voz, la misma voz robótica de siempre: deja un mensaje y te responderemos cuando sea conveniente. Así que lo hice. Esta es tu última advertencia, has movido propiedad robada. Si no se devuelve mañana, presentaré cargos formales a través de la Guardia Costera, la autoridad de la Marina y la policía. Todavía nada. Esa tarde recibí otra carta entregada a mano por un adolescente que parecía que quería evaporarse sobre rosa, urgente, escrito como si fuera una invitación de graduación dentro. Querido propietario, su tono y acciones hacia el liderazgo de la JOA han sido registrados como agresivos e incumplimientos. Una mayor escalada resultará en multas, restricciones de descanso y posible expulsión de eventos comunitarios. Sinceramente, Karen, presidenta de la JOA, de hecho amenazó con prohibirme la entrada a la fiesta del barrio después de robar mi moto acuática. Este fue el momento en que supe que no solo estaba fingiendo estar a cargo. Se lo creyó. Karen había declarado la guerra y trajo un portapapeles a una pelea de cuchillos legal, pero ya no estaba enojado, estaba listo porque ahora tenía su nota, sus correos electrónicos sin sentido, prueba de estatutos, imágenes de Marina y una carpeta que se volvía más gruesa por hora. Y cuando vienes por un oficial de la Guardia Costera con una ley de JOA falsa, digamos que será mejor que flotes, porque estaba a punto de hundir su pequeño barco de papel. 5 días, ese es el tiempo que desapareció. 5 días de silencio, excusas y cartas pasivo-agresivas. 5 días de fingir que esto no era un robo y luego, sin previo aviso, regresó. Me desperté temprano, no puse una alarma, solo sentí que algo salió a mi terraza, café en mano, listo para salir a mi
Habitual circuito del vecindario ver quién pasea a su perro, quién intenta cortar el césped en silencio. Antes de las 9 miré colina abajo hacia el muelle y allí estaba mi jet ski flotando en mi amarre como si nunca se hubiera ido. Como si no hubiera sido robado, maltratado o contrabandeado fuera de la propiedad 5 mañanas antes, excepto que no era lo mismo ni siquiera cerca. Desde la distancia ya podía decir que algo andaba mal. Estaba sentado bajo en el agua, la nariz estaba inclinada hacia abajo como si estuviera de mal humor y el cuerpo tenía vetas, marcas oscuras desiguales como si hubiera sido raspado contra algo. Me acerqué, cada paso lo confirmó. El agujero arañó el panel izquierdo rayado sin posibilidad de reparación. Uno de los espejos desaparecidos solo arrancó la empuñadura lateral colgando suelta, ondeando en la brisa la pegatina de registro medio despegada y el pateador. La llave, mi llave de encendido real, estaba atascada en el puerto y doblada hacia un lado como si alguien hubiera intentado arrancarla con una palanca. Me quedé allí parado sin moverme, sin respirar. Esto no fue solo un pequeño uso. Estaba destrozado. Me subí lentamente. Comprobado, el compartimento de almacenamiento interior era el resultado de una fiesta de fraternidad y malas decisiones. 2 toallas, un Red Bull vacío, un recibo de gasolinera y unas gafas de sol rotas con un cristal salido. Es como un desodorante barato y escoria del lago, una combinación que solo comparten los adolescentes y las zonas de desastre. Giré el encendido, intentó arrancar 2 veces, luego emitió un triste silbido y se apagó. La batería se disparó, la pantalla falló, el indicador de combustible parpadeó en rojo, increíble, y justo cuando pensé que no podía empeorar, mi teléfono vibró. El vecino 3 casas más abajo adjuntó un video. Pensé que querrías ver esto. Lo abrí y allí estaba la prueba innegable. El sobrino de Karen en mi moto acuática en aguas abiertas, sin camisa, gritando con un altavoz en una mano mientras se desvía por The Cove a toda velocidad. Sin casco, sin licencia, sin chaleco salvavidas, y en un momento se despierta de un salto de otro bote y casi voltea la moto acuática por completo. Lo miré en silencio, luego otra vez, luego una tercera vez, pausando la grabación de pantalla de rebobinado, porque esto no era solo un paseo por placer, era una imprudencia temeraria y peor aún, fue captado por la cámara. Llamé. Un amigo ex guardacostas, ahora mecánico marino, le dijo que viniera aquí lo antes posible y trajera un kit de diagnóstico. Apareció 1 hora después, hizo un recorrido completo alrededor de su veredicto, un lento movimiento de cabeza y una línea. Ella no solo lo usó, lo destruyó, la batería frita, el sensor del acelerador agrietado, el casco empapado en agua, el escape deformado por el sobrecalentamiento, el sistema de combustible contaminado. Las reparaciones totales fueron más de $4,000, tal vez más. Miré la cotización y no dije nada, porque cuando estás tan enojado, tu cerebro entra en modo tribunal completo, sin gritos, sin desahogo, solo estrategia, así que hice lo que mejor sé hacer, documenté todo, fotos, videos, informe del mecánico, cronograma, y luego le envié la factura por correo electrónico, también una copia impresa. La deslicé debajo de su puerta en una carpeta roja brillante etiquetada como daños urgentes. Su respuesta, otra carta, esta impresa en papel membretado oficial de la JOA, así lo hizo real, ya que la moto acuática estaba clasificada como uso comunitario temporal. La JOA no es responsable de los daños sufridos durante la recreación compartida. No se permitirán más discusiones. Sin firma, sin disculpas, sin oferta, solo otra línea en su largo guión de fantasía. Realmente pensó que podía cancelar $4,000 en daños porque decidió que el embarcadero era propiedad compartida. Me reí, de hecho me reí, porque esta era la jugada más tonta hasta ahora. Así que presenté el informe oficialmente a través de la autoridad marítima, a través de la división de cumplimiento del vecindario de la ciudad y a través de la oficina local de cumplimiento de la Guardia Costera.
3 canales, 3 juegos de papeleo, un martillo gigante de la realidad cayendo sobre el césped delantero de Karen en 24 horas. Tenía la confirmación de que el informe del incidente se registró, se asignó un número de caso, se iniciaron los siguientes pasos y Karen seguía fingiendo que no pasaba nada. Pero no estaba tratando solo con un vecino enojado, ahora estaba en el radar de 3 agencias separadas, cada una de ellas capaz de emitir multas, suspensiones y, en algunos casos, presentar cargos porque cuando tomas una embarcación registrada, la dañas y le pones algo menor sin equipo de seguridad, eso no es pedir prestado, es un delito grave a punto de suceder y el vecindario comenzó a notarlo porque yo no era el único al que Karen había molestado. Resulta que había tomado prestado más que mi moto acuática. Un tipo dijo que se llevó su tabla de remo durante una limpieza comunitaria. Otro afirmó que movió su parrilla por razones estéticas. Alguien más juró que me cobró una multa por winchimes, así que sí, esto era más grande que yo y ahora que tenía recibos, videos y testigos. El pequeño reino de la asociación de propietarios de Karen estaba sentado en un muelle muy inestable y yo estaba listo para tirar de la cuerda después de que la moto acuática volviera en pedazos después de que envié la factura y después de que ella respondiera con un no escrito a mano en papel membretado de la asociación de propietarios. Pensé que Karen había llegado al límite de su estupidez. Resulta que solo estaba calentando porque cuando las personas con derechos se quedan sin políticas falsas y amenazas mezquinas, siempre juegan la última carta de la baraja. Llaman a la policía, comenzó con un golpe, martes por la mañana, tranquilo y brillante, estaba en mi garaje reorganizando herramientas, medio escuchando un podcast sobre el poder, las juntas del vecindario, irónico. Lo sé cuando escuché el sonido, 3 golpes distintos, firmes, autoritarios, abrí la puerta del garaje y, efectivamente, 2 policías estaban allí, uniformados, no sonriendo, tampoco agresivos, solo oficiales. Señor apellido, uno de ellos preguntó, ¿ese soy yo? Recibimos un informe de acoso que involucra a un miembro de su asociación de propietarios, ¿le importaría responder algunas preguntas? No me inmuté, no entré en pánico, no parpadeé porque ya sabía a dónde iba esto, por supuesto que dije haciéndome a un lado, ¿quieres café? Se miraron el uno al otro, el más alto sonrió un poco, no diré que no, fue entonces cuando supieron que esto no iba a salir como Karen pensó. Los traje adentro, mantuve todo tranquilo, casual, totalmente transparente, nos sentamos en la mesa de la cocina, coloqué una carpeta manila frente a ellos etiquetada, cronología del incidente de la moto acuática. Evidencia, violaciones, dentro de una bomba nuclear legal, fotos del daño, cotización de reparación de mecánicos, imágenes de video del sobrino de Karen. Yo y escribiendo copias de los estatutos de la Asociación de Propietarios, resaltado en amarillo neón, el aviso pegado con cinta adhesiva, pautas de la Marina, correos electrónicos del informe del incidente de la Guardia Costera, capturas de pantalla, cartas, todo el asunto. Los oficiales lo hojearon en silencio durante 2 minutos. Uno de ellos murmuró vaya en voz baja ante el video, todavía. Déjame aclarar esto, la otra dijo que se llevó tu moto acuática, asentí, no pregunté, no informé, solo la tomé, luego la devolví dañada y presenté una queja en tu contra, sonreí, ese es el especial de Karen. Luego saqué más cerca mi identificación de la Guardia Costera, la deslicé por la mesa con un suave clic, ambos se inclinó, revisó la placa, federal sí señor, 20 años, cumplimiento marítimo. La vibra cambió de inmediato, ahora no era solo un propietario quejándose de su juguete, era un oficial y Karen había intentado usar a la policía local como un arma contra un federal, inteligente en ese momento, por supuesto. Karen aparece como si hubiera estado mirando desde su porche contando los minutos hasta que llegara la policía, marchó por el camino de entrada como si estuviera lista para dar una conferencia de prensa. Portapapeles en una mano,
gafas de sol en la cara, congelada en esa mirada moralista que guarda para la comida compartida de la asociación de propietarios y las violaciones de las reglas. Ni siquiera esperó a que la invitaran a entrar. Oficiales, dijo, estoy tan contenta de que estén aquí. Este hombre me ha estado amenazando, difundiendo información errónea y acosando a mi familia. Un oficial levantó una mano. Señora, estamos en medio de una conversación, por favor espere. Pero Karen no espera, ha estado acosando mi propiedad, tomando videos, haciendo acusaciones. Este es un claro abuso de poder, señora, el oficial repitió con más firmeza ahora que hemos revisado su documentación. Por favor, dé un paso atrás. Se congeló parpadeando como alguien la acaba de desconectar. Disculpe, el oficial la miró fijamente a los ojos. Todo lo que nos mostró confirma que actuó dentro de sus derechos. No hay evidencia de acoso, solo daños a la propiedad, tergiversación y posible mal uso de la autoridad de la JOA. Karen abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. Esto es increíble, murmuró, esto es claramente parcial, está intimidando a la Junta. El otro oficial intervino, también entendemos que es un oficial federal. Tal vez debería tener más cuidado con las acusaciones. Boom, eso fue todo. En el momento en que se dio cuenta de que el suelo bajo sus pisos de diseñador se estaba desmoronando, intentó una jugada más porque, por supuesto, lo hizo. Necesito hablar con su supervisor, dijo ahora mismo, esto se está manejando injustamente. El oficial en realidad se rió entre dientes. Señora, si desea presentar una queja, puede hacerlo en la estación, pero desde donde estamos, este caso parece bastante claro y cerrado. Karen se quedó allí furiosa, se la podía ver tratando de darle un nuevo ángulo en tiempo real, pero no le quedaba nada. Giró sobre sus talones y se fue furiosa, murmurando algo sobre corrupción y reputación en voz baja. Dejó caer a Dredd su portapapeles. A mitad de camino del camino de entrada ni siquiera me di cuenta. Lo recogí después de que ella se fue. El papel en blanco estaba completamente vacío, por supuesto, fue después de que ella se fue. El oficial me estrechó la mano. Háganos saber si desea presentar cargos criminales. Tiene un caso sólido. Asentí. Veamos cómo maneja lo que ya viene. Asintió de vuelta y, por cierto, una bonita carpeta que estaba más limpia que la mayoría de los informes de detectives. Nos reímos porque a veces la mejor venganza no es ruidosa, está ordenada, organizada y respaldada por la autoridad federal. Mientras se alejaban, me quedé parado en el camino de entrada sosteniendo el portapapeles falso de Karen. Se sentía simbólico, su poder no era real, nunca lo había sido, todo era una ilusión, reglas vacías, multas falsas y tácticas de miedo, y ahora no solo estaba perdiendo el control, estaba expuesta a la policía, al vecindario y a todas las personas a las que alguna vez había denunciado por tener una decoración de patio que no cumplía con las normas. Karen pensó que llamar a la policía me cerraría. En cambio, cambió el interruptor porque ahora no solo estaba documentando por diversión, estaba construyendo un caso. A la mañana siguiente, llamé por teléfono a mi contacto en el centro de comando local de la Guardia Costera, le expliqué todo, la remoción no autorizada de una embarcación registrada, la operación negligente por parte de un menor, el daño físico, el acoso. Ni siquiera esperó al final, presentó un informe completo del incidente, dijo. Lo escalaré de inmediato. Así que presenté un formulario de nombramiento de 4100 dientes, adjunto evidencia fotográfica del daño, imágenes de seguridad del sobrino de Karen usando la moto acuática, capturas de pantalla de correos electrónicos de JOA, copias de los avisos falsos, la factura de reparación, un registro de toda la comunicación entre Karen y yo. Mientras tanto, la autoridad de la Marina me respondió y yo. Estaban muy interesados. Resulta que lo que hizo Karen no solo violó las reglas de la JOA, sino que violó las reglas de la Marina, el código de la ciudad, y este fue el truco: leyes de navegación del estado, porque cuando retiras una embarcación de un muelle sin permiso,
Dejas que un operador sin licencia la use y la devuelves dañada. Eso no es solo mala educación. Es daño criminal y posiblemente imprudencia temeraria. 3 días después comenzaron las consecuencias. Karen recibió una carta por correo certificado del Departamento Legal de la Marina. No fue un aviso amistoso, no fue un aviso de violación con efecto inmediato. A Karen se le prohibió el acceso a la Marina. Su hogar fue suspendido de los privilegios de Doc y su propiedad fue marcada para monitoreo de cumplimiento. Traducción: sin bote, sin equipo, sin poner un pie en el agua. Karen respondió de la única manera que sabía cómo. Fingiendo que no pasó, siguió enviando boletines de la Asociación de Propietarios como si nada estuviera mal, todavía impresos en ese mismo membrete falso, todavía firmados con cuidado, Karen, presidenta de la Asociación de Propietarios. Pero la gente se dio cuenta rápidamente porque mientras yo estaba presentando el papeleo, el vecindario estaba hablando. Yo no empecé el incendio. Pero una vez que la gente descubrió que Karen había intentado confiscar propiedad privada bajo uso comunitario, se extendió como un reguero de pólvora. Un vecino, un hombre mayor que solía guardar silencio, imprimió volantes en blanco y negro en negrita titulados «Conozca sus derechos» de la Asociación de Propietarios. Lo que Karen no quiere que vea los repartió en la puerta. Todo incluía un código QR con un enlace a los estatutos reales de la Asociación de Propietarios. Otro vecino inició un chat grupal. Karen mira, en una semana tenía 42 personas, las historias llegaron en masa. Alguien fue multado por muebles de patio no neutrales, otro por la colocación excesiva de gnomos de jardín, un tipo fue amonestado por usar una parrilla de carbón en su propia propiedad. Resulta que Karen había estado aterrorizando a toda la calle durante años. Yo solo fui el primero en contraatacar con fuerza. Luego llegó la respuesta de la Guardia Costera. Recibí un correo electrónico confirmando que la investigación había pasado a estado formal. El sobrino de Karen señaló su intento de reutilizar la moto acuática clasificada como operación no autorizada de una embarcación motorizada y la propia Karen nombrada directamente en el incidente. En este punto el poder de su JOA se estaba deslizando rápidamente. 2 miembros de la Junta renunciaron, uno citando prácticas poco éticas, el otro escribió: nunca estuve de acuerdo con lo que le hizo al chico de la moto acuática. Su tesorero entregó los libros. Adivinen qué encontraron. Reembolsos por entretenimiento comunitario que coincidían con sus recibos de restaurante, equipo de seguridad acuática que resultó ser un sombrero para el sol y fideos de piscina. $137 gastados en materiales de divulgación también conocidos como los folletos de JOA impresos en Staples. Ella no solo estaba borracha de poder, estaba malversando y ahora todo era público. La aplicación del Código de la Ciudad abrió un caso. Retiraron el historial de la JOA, señalaron su uso de violaciones falsas, contactaron a varios propietarios sobre tácticas de intimidación. Karen trató de hacerlo pasar, dijo que todo fue falta de comunicación, culpó al agotamiento de los voluntarios, afirmó que fue víctima de una campaña de desprestigio, pero la ciudad no se lo creyó y nadie más. La Junta convocó una votación de emergencia. Por primera vez Karen perdió la moción. Remoción inmediata de Karen de todos los roles y responsabilidades de la JOA. Resultado aprobado por unanimidad. Y la guinda del pastel: recibí una llamada del enlace de la Guardia Costera. Estaban siguiendo un último detalle. Karen había presentado una queja informal contra mí alegando abuso de rango. El oficial se rió cuando la leyó. Solo quería que supieras que dijo que su reclamo no se vino abajo, simplemente nos ayudó a confirmar todo lo demás que estaba ocultando. Para el final de la semana que terminó expulsada de la JOA, deshonrada públicamente, bajo investigación por fraude y completamente excluida de la comunidad, trató de gobernarlos letreros de su jardín delantero, desaparecieron el polvo de su portapapeles, los boletines de su JOA se detuvieron a mitad de la edición. Un vecino pegó un trozo de papel al buzón, eran gratis, otro roció con tiza la acera. Con la Guardia Costera 1-1 Karen 0. En cuanto a la moto acuática, completamente reparada, mejor que nueva, detallada, afinada, equilibrada. Y adivina quién pagó la factura: Karen, a través de un acuerdo ordenado por la corte sin apelación, sin salida. Karen estaba terminada, no
Bajo presión, no enfrentando críticas, terminó, y la mejor parte no fue ruidosa, no fue violenta, fue lenta, limpia y perfectamente legal, porque lo que pasa con la gente como Karen es que no implosionan de una vez, se deshacen de una mala decisión a la vez. Comenzó con un cartel, no un cartel de protesta, no un volante, un cartel de se vende plantado justo enfrente de su preciosa mini mansión beige como una lápida. Solo un simple poste blanco con letras negras, y de repente la casa que solía gritar estoy a cargo estaba gritando me rindo. Admito que me reí cuando la vi. No hizo una fiesta de despedida. No hubo una publicación de despedida, no hubo un boletín final de la Asociación de Propietarios lleno de excusas o despedidas con lágrimas en los ojos. Se fue de la misma manera, gobernó de manera pasiva-agresiva y sin previo aviso. Pero retrocedamos un poco. Después de la auditoría de la ciudad, el informe de la Guardia Costera, la visita policial al vecindario, la rebelión, la votación de emergencia de la Asociación de Propietarios, la demanda, la prohibición del puerto deportivo y el cheque de reparación de $4,000 que tuvo que escribir para cubrir mi embarcadero. Trató de actuar como si nada de eso hubiera sucedido durante 2 semanas completas. Karen solo se quedó callada, sin boletín, sin citaciones, sin patrullas en las aceras, con su pequeño portapapeles y su ceño fruncido de lo manejaré, solo silencio, y de alguna manera eso fue lo más ruidoso que Karen había sido nunca. El vecindario no perdió el tiempo con ella, se fue de la junta, la gente se volvió atrevida, un vecino pintó su puerta de entrada de rojo. Otro puso arriba guinchimes, alguien empezó a asar en su entrada como si fuera el 4 de julio. Cada fin de semana era glorioso como una revolución suburbana, unción con sillas de jardín y parlantes Bluetooth, y yo lo vi desarrollarse desde mi porche embarcadero estacionado de forma segura en mi muelle, café en mano, asiento de primera fila, a la muerte lenta de una dictadura. La junta de la Asociación de Propietarios se disolvió un mes después oficialmente. La votación final 87% a favor del cierre total. Resulta que a la gente realmente no le gustan las multas. Sorpresa por el uso no autorizado de hamacas. Unas semanas más tarde recibí un sobre Manila por correo sin dirección de remitente. Adentro una disculpa firmada de Karen Court. Ordenó un cheque de reembolso con su nombre y una nota adhesiva, probablemente de su abogado, que decía esto satisface el acuerdo completo. No fue escrito a mano, sin emoción, pero no necesitaba hacerlo porque cada palabra de esa disculpa gritaba lo que ella nunca diría en voz alta. Perdí, y si su disculpa hizo las rondas, yo no la filtré, alguien más lo hizo. Uno de los exmiembros de la junta publicó una foto en el chat grupal con la leyenda finalmente justicia y fuente de 12 puntos. Se volvió semi-viral, al menos en nuestro rincón del infierno. Dejó a la gente de otros vecindarios, intervino con sus propias historias de terror. De Karen era como una hoguera digital de mezquindad suburbana y disfruté cada segundo. Luego llegó el día en que se mudó sin camión de mudanza, solo un remolque, una camioneta destartalada y un hombre que parecía que se arrepentía de todo. Cargaron cajas en silencio, no se despidieron, no saludaron. Mantuvo sus gafas de sol puestas todo el tiempo como si no hiciera contacto visual. La vergüenza no pudiera tocarla, pero el vecindario observó desde los porches detrás de las ventanas con silenciosa satisfacción. Me quedé en mi muelle mientras ella se alejaba. No saludé, no necesitaba hacerlo porque tenía algo mejor, una moto acuática que funcionaba, un nombre limpio y una reputación que decía no te metas con ese tipo. Y no voy a mentir, le di un último golpe a Petty la noche después de que se fue. Organicé una despedida comunitaria informal totalmente no autorizada. Yo encendí la parrilla, saqué la moto acuática para dar una vuelta, di la vuelta de regreso a la orilla mientras todos aplaudían y sostenían vasos rojos, solo como si acabara de regresar de la guerra, porque en un forma en que tuve una guerra silenciosa, sin balas, solo papeleo de pólizas y una placa perfectamente sincronizada flash. Y no solo gané, la enterré en todo el imperio. A 6 pies bajo tierra sin sudar. Es curioso lo rápido que vuelve la paz una vez que el tirano se ha ido. La gente sonríe, más niños juegan afuera de nuevo. La comunidad dejó de sentirse como una institución cerrada y comenzó a sentirse como bueno.
Un vecindario, un tipo construyó una pequeña caja de biblioteca de préstamos, alguien más organizó un lavado de autos comunitario, cosas que habrían desencadenado una citación de 5 páginas bajo la regla de Karen ahora son simplemente normales y yo todavía recibo asentimientos, todavía escucho Hey Yeti chico cuando llego al puerto deportivo, incluso alguien me llamó el asesino de Joa una vez, lo cual no corregí en absoluto, pero lo que más valoro es la calma, el saber que cuando alguien cruza la línea realmente la cruza, hay consecuencias y a veces vienen en forma de una carpeta Manila, una identificación de la guardia costera y un vecindario que finalmente dice basta, sin gritos, sin drama en la sala del tribunal, solo satisfacción silenciosa y el zumbido de un motor completamente reparado.